buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar sobre la cumbre, en este caso sobre los sistemas alimentarios que está llevando a cabo la ONU para el mes de septiembre. Usted, amable audiencia, tendrá conocimiento de que la ONU se ha venido preocupando por el tema del desarrollo y a partir de este tema se ha venido planteando el desarrollo sostenible como un nuevo paradigma para lograr la armonía con la naturaleza. Y es en esta misma línea que la ONU ha venido prestando atención a los sistemas alimentarios. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al doctor José Mario Illescas Pompilia. José, buenas noches y una alegría tenerte en el set. Buenas noches, doctora González. José Mario, ¿cuál es el objetivo de esta cumbre? La cumbre la organiza la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ya desde hace mucho tiempo ha lanzado una convocatoria para que se realice este evento en el mes de septiembre de este año. Pero para poder desbrozar, abrir a pocos este problema, podamos hacer un acercamiento a lo que es la ONU. La ONU es un supraorganismo internacional que convoca en su seno y contiene a todas las naciones del mundo o países del mundo. E interviene en las dimensiones de vida de estos países directa e indirectamente. Y desde su matriz pensante y desde su matriz para alcanzar objetivos, lanza conceptos de formación y de información para que los países reciclen esos conceptos a sus respectivos instrumentos jurídicos, a sus políticas públicas, y con ello se elabore la conciencia social de sus ciudadanos. Pero este trajín que tiene la ONU desde que aparece es un trajín de alienar. ¿Por qué aliena la ONU? Porque lanza conceptos que no corresponden a la realidad. Y hace pensar y sentir y hacer de acuerdo a esos conceptos que lanza. Y enajena, ¿por qué? Porque hace que los sujetos ciudadanos de todos los países estén en función de la matriz civilizatoria, social y cultural que representa a la ONU en su conjunto. Pues bien, este instrumento ha lanzado conceptos desde 1992 como conceptos de desarrollo sostenible. Y al 2010 hace al desarrollo sostenible como un nuevo paradigma para el desarrollo que sea posible alcanzar para vivir en armonía con la naturaleza. Todo esto es una ilusión, todo esto es una alienación que hay que desmantelar. Y esto toca también a los actores sociales, públicos, privados, individuales, institucionales que puedan participar en esta cumbre que convoca la ONU para septiembre. Ahí tocaría también desbrozar, desmantelar conceptos como, además de desarrollo, el falso concepto de armonía con la madre tierra. La madre tierra es otro concepto falso que hay que también replantearlo. Aparte de eso, el concepto de armonía. ¿Será el concepto un concepto real que refleje la realidad para plantearse la armonía? De este modo hay una serie de conceptos que tal vez en el transcurso de esta entrevista podamos desarrollar o desenvolver. Entonces el objetivo es el de, me gustaría que puntualices. El objetivo muy simple es tratar de encontrar, para alcanzar los objetivos del milenio en el campo económico, en el campo social, en el campo medioambiental, objetivos que permitan que la humanidad en su conjunto
pueda alcanzar una alimentación y una nutrición óptima. Es así que el país tiene hambre, pero el mundo también tiene hambre. En el mundo existen más o menos 1.800 millones de habitantes, de los cuales más de 800 millones tienen hambre. Y más de 2.000 millones están obesos, con una patología de obesidad. Hay que recordar que en nuestro país, el año 2019, si mal no recuerdo, o a principios del 20, se estableció que había una epidemia en Bolivia. La epidemia de la obesidad y sobre todo la epidemia de la obesidad de nuestros niños y niñas en la escolaridad. Es un problema que toca a plantearse posiblemente en este evento llamado el Encuentro Mundial sobre Sistemas Alimentarios. José María, ¿cuáles son los avances y qué países van a participar? Todos los países miembros de la ONU tienen que participar y hay 3 tipos de intervención. Un tipo de intervención es a nivel internacional, no participan todas las instituciones que tengan que ver, instituciones de la ONU objetivamente que tengan que ver con este tema de los sistemas alimentarios. El segundo tipo es la participación de los países. El tercer tipo es el tipo de intervención de profesionales, de plataformas, de universidades, de ONGs, de miembros de una organización que ha creado la ONU llamada SUN, S-U-N, SUN, que ya involucra a 62 países o más a la fecha tal vez, que son miembros que aspiran a que se dé por derecho la alimentación y la nutrición al individuo. Tal vez le toca a nuestro país participar ahí porque nuestro país no está en ese elemento institucional llamado SUN. ¿No? El Perú está ahí y otros países de América también, pero Bolivia está ausente. ¿Cuáles son los avances, José María? Los avances en cada país ha realizado eventos, ojalá que nuestro país también, ojalá esta entrevista sirva para dar un pequeño empuje a este posible acto de participar en este gran debate, donde antes que el país construya su propuesta de país hacia la cumbre, las instituciones, nuestra universidad, este programa o el canal, pueda intervenir en proponer, en construir propuestas que se lleven a este evento y se desalinee las categorías conceptuales que han montado, ¿no?, desde la ONU para justamente mantener el orden mundial como está. ¿Cuál es el impacto de esta cumbre para la agricultura de los pueblos originarios? La FAO ha auspiciado a través del Fondo Indígena la publicación de muchos documentos en diferentes partes del mundo, en América, Asia y África, para llevar la propuesta de los pueblos indígenas, ¿no?, a esta cumbre. Entonces muchos pueblos han preparado a través de sus intelectuales, han preparado propuestas de sus alimentos. Pero ¿qué sucede? Este encuentro tiene intereses ocultos, intereses malsanos detrás de quienes organizan esto también, ¿no? Entonces, es posible que todo lo que el pueblo lleve no sea funcionalizado por la economía verde, articulada a la economía marrón, ¿no?, y sea pues parte de un almacenaje de datos, de información para futuras formas de maltratar a los mal llamados alimentos. Digo mal llamados alimentos porque el alimento en sí, como sea un animalito entre comillas, una planta entre comillas, es un sujeto que es nuestro hermano. Por eso digo, hay que redefinir conceptos. Entre esos conceptos que hay que redefinir hay el concepto alimento. El alimento no es un objeto que se levanta de la tierra o se levanta de la crianza, ¿no? El alimento también es el aire, es el agua, ¿no? Y el alimento también es la forma como vives. Entonces, hay que redefinir el concepto alimento para redefinir el concepto sistema alimentario, que justamente obedece en su definición, en su categoría de variable, a los intereses de dominación y a los intereses de quienes manejan, ¿no?, la parte económica del sistema alimentario.
¿Qué propuestas podría llevar el Estado boliviano a esta cumbre, José María? En primer lugar, el Estado tendría que replantearse lo que ha creado. En octubre del 2012 se lanza la Ley de Madre Tierra. En principio hay que sentir que por la cultura ancestral nuestra y por la cultura ancestral de todos los pueblos del mundo, sin excepción, todo es un par. Todo es, entre comillas, macho y hembra, positivo y negativo. Todo, entre comillas, es diferente y semejante. Todo, entre comillas, es ánodo y cátodo. Todo, entre comillas, es ácido y básico. La tierra no solamente es hembra, no solamente es madre, también es padre. En esa lógica de que todo sea un par. Y eso lo sabían chinos, hindúes, mayas, chibchas, mapuches, todas las culturas ancestrales del mundo, aún del norte europeo, aún de la Europa, aún del Asia central, lo sabían. ¿Por qué solamente denotar que la tierra es madre? No estamos trabajando correctamente con el concepto, entonces eso es una alienación. Hay que desmantelar la alienación y concluir que también es padre. Y dentro de la gran familia de la cual uno forma parte, la tierra es tan pequeñita como nosotros y llega a ser tu hermana o tu hermano. Por eso es muy importante que a la luz de la ciencia, de la filosofía y de la antropología, se desmantelen conceptos que la ONU ha lanzado para alienar. ¿No? La medicina no solamente es lo que se vende en la farmacia, la medicina es tu alimento, pero ese alimento hay que sentirlo como un objeto, como parte de tu familia, que es tu familiar, que tú haces con esa planta, con ese animal, una cocrianza, ¿no? Para alejarte del sistema, ¿no?, comercial, del sistema que hace al alimento un sujeto de la no producción, reproducción y acumulación del capital. Por eso digo, hay que hacer lo posible para que se redefinan conceptos y se lleven conceptos redefinidos, ¿no?, desde el sur, desde los continentes del sur, desde Bolivia, de los países del sur, de todas las partes del sur del mundo, a este encuentro y se rompa por lo menos la dominación categorial, la dominación de variables que expresa la dominación y la colonialidad del poder del conocimiento occidental. Entonces había que llevar una propuesta, si vale el término, de resignificación categorial. ¿Es lo que me estás planteando? Claro, y eso significa replantear también lo que nosotros planteamos en Bolivia. El sentimiento de unidad que viene de las culturas ancestrales nuestras, no solamente es nuestro patrimonio, no solamente etnocéntricamente es quechua, aymara, moceté, chimané, es un concepto universal. La unidad se plantea para todo ser humano de todos los países del mundo, tenga o no tenga, sea clavo o sea martillo, este sujeto histórico. ¿No? El ser humano, sin excepción, tiene que alcanzar su sentimiento y su modo de vida consensual, ¿no?, con la naturaleza inmediata, más allá de la armonía. ¿Por qué? Porque la realidad no solamente es armónica, también es desarmónica, es orden y desorden, ¿no? Es orden y caos. Pues ese concepto de armonía está chiflado, ¿no? No, la armonía no existe, si no existe el desorden, si no existe la desarmonía. Entonces, por eso hay que desmantelar esos conceptos en su unilateralidad para plantear una información y una formación en consecuencia correcta del ciudadano del mundo. Y eso tiene que hacerlo en nuestro país. Hoy también nuestra universidad como agente propositivo que pueda proponer algo, ¿no?, en este evento. Habría que considerar, la palabra correcta es reconsiderar, que el alimento no es un objeto, sino un ser vivo, para que no sea visto justamente como objeto y mercancía, ¿no?, con valor de uso y valor de cambio en el mercado, digamos. ¿Esa es la lógica, José María? Esa es la lógica, pero en todo caso, cuando la vida se ofrenda por y para la vida en la mesa, eso necesita un sentimiento de complementariedad con eso que uno empieza como alimento a ingerir para que nos nutra.
Eso implica pues un cambio profundo en el sentimiento y no en la concepción, sino en la percepción vivida de cómo uno tiene que pensar correctamente respecto a lo que mal llamamos objeto alimento. El maltrato que sufren, digamos, en los criaderos industriales, los hermanos cerdos para ser preparados para la mesa es terrible, ¿no? Entonces no se trata pues de desarrollar un sentimiento humanista folclórico, sino se trata de desenvolver un sentimiento que coloque al ser humano en una mesa, ¿no?, donde la vida se ofrenda por y para la vida, como diría un viejo poeta, ¿no?, libanés, Gibran Jalí, nos habla que el alimento en la mesa es la oferta de la vida que se ofrenda por y para la vida. Pero en ese proceso ya no se trata del agradecimiento, ¿no?, común y corriente, sino se trata de un profundo agradecimiento donde uno ingiere, ¿no?, al otro que es uno mismo para que sea vida en uno. Cuando hablamos de redefinir estas categorías, si vamos como más lejos, si vale el término, considero que redefinir las pautas éticas y valóricas dentro de los contenidos, sentidos y significados de esta cumbre implica, pues, a mi sano entender, que habría que apuntar a redefinir un modelo de sociedad, de cultura y de civilización, porque no podemos explicarnos únicamente las variables de desarrollo sostenible y de armonía como variables independientes de todo un cambio estructural, José Mario. Por eso decía al principio, la ONU obedece pues a un modelo de civilización, de sociedad y cultura. Y este modelo tiene su forma de educar, su forma de construir conocimientos para que esos conocimientos sean absorbidos, internalizados por los sujetos de este modelo de civilización. Sin embargo, en una alteridad, en una conexión, en una combinación de lo nuevo frente a lo viejo, y hay que ir planteando cosas nuevas. Y lo nuevo es plantear un modelo de sociedad, de cultura y de civilización de la unidad, del ser humano unido a la naturaleza, que no es nada nuevo. Esto ya por ejemplo, yo recuerdo cuando yo leía en mis lecturas, el viejo Engels en 1879 decía en la transformación del mono en hombre por el trabajo, que ya se canceló la dicotomía entre ser humano y naturaleza. Luego Levi Strauss en el siglo pasado decía algo aproximado, no hay dicotomía entre sociedad y naturaleza. ¿No? Yo recuerdo haber leído tu tesis, ¿no? También planteas lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya el ser humano no está separado de la naturaleza. Hay un físico, Bloom, que nos habla de la realidad implicada, que se acerca a lo que se plantea que la realidad es una unidad tal que donde todo está inseparablemente unido, donde no hay separación de nada. Entonces, estamos hablando de que la sociedad tiene que implicarse, tiene que desenvolverse en un contexto donde ya se agotó, ¿no?, este modelo de civilización, que se mantiene, no a pesar de, y justamente una pauta de su conservación es la manera como alienado y como enajenado. Recordemos también alguna vez, que siempre recuerdo un pensador crítico, del pensamiento crítico, a Marcuse. Marcuse decía, el ser humano es controlado en la sociedad cerrada por la tecnología hasta en sus instintos. ¿No? Y si vamos a Maturana y otros pensadores, vemos que el ser humano está programado, reprogramado todos los días para que no cambie nada. Por eso es bien difícil, sin embargo, hay que intentar lanzar las cosas para poder plantear tal vez la plúmbula de una civilización, de una cultura y una sociedad nueva, ¿no?, en función de lo ya vivido. Ya se vivió eso. Ya hubo ancestralmente un modelo de esa sociedad que ha dejado sus bases de cientificidad, sus bases epistemológicas, sus bases nociológicas, sus bases
ontológicas para poder plantearse la posibilidad de eso. Entonces, estos cambios no son, digamos, cambios profundos, son cambios epifenoménicos que de alguna manera reproducen el modelo de sociedad, de cultura y de civilización alienante y enajenante, José Mario. Así es. Quisiera que nos puntualices más qué intereses hay detrás de esta cumbre, ¿no? La gente tiene que saber, la sociedad tiene que saber, tener conocimiento de que si estas propuestas son coherentes o no son coherentes y qué cuidados hay que tener al respecto, José Mario. Decía que esto tiene un enfoque desde las 3 variables del desarrollo que se plantea la ONU. Esas 3 variables son las variables de la economía, la variable social y la variable del medio ambiente. Como se tiene que alcanzar los objetivos, ¿no?, de la economía, tenemos que preguntarnos cuáles son los actores sociales, los agentes económicos que tienen interés en desarrollar esto. Obviamente, son intereses profundos de la agroindustria. Y tendrías que preguntarte cuáles son las grandes empresas que tienen intereses en la agroindustria, ¿no? ¿Qué intereses hay para vender, ¿no?, la semilla, para vender el pesticida, para vender el agroquímico, para deforestar, para destruir el medio ambiente? Entonces, ¿quiénes ganan en la práctica? Ganan estos agentes económicos que son los que, ¿no?, producen y reproducen y acumulan el capital, ¿no?, dentro de este amarre de posicionarse de la economía verde, ¿no?, concatenada a la economía marrón. ¿No? ¿Quiénes ganan socialmente? Bueno, ahí están los grandes perdedores. Tenemos todavía de 2.800 millones de habitantes, más de 800 millones de seres humanos con hambre, que no se va a arreglar esto ni en 2030 ni en 2050, va a aumentar el porcentaje. No, la obesidad en el mundo va a aumentar, las patologías van a aumentar. ¿Por qué? Porque el CO2 ha contaminado tanto el aire en todas partes del mundo por el modelo de sociedad industrial, que vía el CO2 contaminado de carácter fundamentalmente ácido, ahí se desenvuelven y se fortalecen mejor todas las bacterias y virus que están ahí. Por eso no es raro que encuentres un virus acá y otro allá sin mayor contacto fronterizo, sin mayor contacto de persona a persona. Es el aire un agente común, un factor común que por su polución es un factor de contagio. Esta entonces no es una propuesta sostenible en el tiempo, prestándonos el término de sostenibilidad, José María. Digamos, va a ser una cumbre más de la ONU, donde los grandes ganadores van a ser los que tienen intereses económicos profundos en desarrollar una agroindustria, donde van a expropiar muchas plantas de los pueblos indígenas de todo el mundo. Una vez más se va a victimizar, digamos, a los pueblos originarios. Claro, continúa el saqueo en América conceptualmente de 1492 hasta la fecha, ¿no? Entonces, en términos de salud, esta cuestión va a empeorar, porque nos vamos a hablar obviamente de alimentos orgánicos que garanticen, entre comillas, la salud mundial, José María. Claro que sí. Recordaremos que aquí en Bolivia había un tiempo atrás, más o menos hace un año, que muchos productores de quinoa querían hacer agroindustria con la quinoa. Le ha costado mucho a algunos servidores de la naturaleza convencer que hay que seguir con la agroecología, con la agricultura antigua para sembrar quinoa, ¿no? Mira cómo a nuestros productores ya los habían convencido para hacer agroindustria de la quinoa. No, por eso digo que es bien complicado si es que no hay una base social, un fundamento social capaz de reconocer la alienación que vende el sistema para que uno tenga de algún modo u otro una renta, ¿no? Y se extienda la renta, ¿no?, de los grandes hacia los medianos y pequeños, ¿no? Habría que fortalecer la intraculturalidad a partir de lo que sería el AINI, la MINCA, estas estrategias de trabajo a nivel intrafamiliar e interfamiliar, cuando hablamos a nivel de comunidades, José Mario.
aparte de fortalecer eso culturalmente en los, yo diría mal llamados productores, hay que hacer un pacto social, ¿no?, para relanzar una, entre comillas, una agricultura y una ganadería proyectada hacia una real soberanía alimentaria, hacia una real seguridad alimentaria. Ese impacto social nuevo entre el mercado, donde tiene que actuar el Estado, ¿no?, y los productores de lo que es lo tradicional, no va a funcionar esto. Gracias. Haga usted, amable audiencia, un análisis sobre el planteamiento de sistemas alimentarios que está llevando a cabo la ONU. Analice y saque sus propias conclusiones. Y hasta otra oportunidad.